Bienvenidos a The Debate. El transporte en Bogotá y bueno, en toda la región que lo rodea, estamos hablando de 20 municipios vecinos, más de 10 millones de personas, es sin duda un desafío diario para millones. Hoy pues nos vamos a sumergir en un análisis profundo de esta realidad tan compleja, basándonos en una propuesta integral, una propuesta de Sergio Ballesteros Herrera. El diagnóstico, la verdad, es bastante claro: congestión, caos, un crecimiento urbano que, digamos, desborda la infraestructura y agudiza la desigualdad. Exacto. Y frente a ese panorama, pues surge una pregunta que yo creo es fundamental y que va a guiar nuestra conversación hoy. La respuesta principal está en apostar todo o casi todo a los megaproyectos de transporte masivo, ya sabes, metros, trenes, regionales, para reestructurar la movilidad a largo plazo. O deberíamos más bien enfocar nuestros esfuerzos, nuestros recursos, primero o al menos con la misma urgencia, en corregir esas fallas tan profundas del sistema que ya tenemos, en entender la cultura de movilidad, en fortalecer la participación ciudadana, antes de lanzarnos, digamos, a esas inversiones gigantescas en infraestructura nueva. Sí, es la pregunta clave. Y bueno, mi postura se va a centrar en defender la necesidad, yo diría, imperativa de estos megaproyectos. Voy a argumentar que son realmente la única solución estructural capaz de abordar la escala del problema y pues transformar de verdad la movilidad en lo que llamamos la ciudad-región. Por mi parte, yo voy a sostener que un enfoque más integrado es crucial. O sea, la prioridad debería ser atender la crisis actual del sistema. Hacerlo más funcional, más seguro, más equitativo ahora, como una base indispensable para cualquier desarrollo futuro, o bueno, al menos como una vía paralela con el mismo nivel de compromiso. A ver, la dimensión del reto es inmensa. No hablamos solo de Bogotá, hablamos de una ciudad-región funcional, que incluya municipios clave como Soacha, Chía, Funza, Mosquera, bueno, entre otros. Esta realidad metropolitana, con sus más de 10 millones de habitantes, simplemente desborda por completo la capacidad de la infraestructura actual. Por eso, yo insisto, los megaproyectos como sistemas de metro o trenes de cercanías, pensemos en iniciativas como el Regiotram o el propuesto tren de cercanías, no son un lujo, son una necesidad estructural. Son la herramienta para conectar físicamente esta región metropolitana de una manera coherente. Permiten ofrecer una alternativa de transporte masivo, realmente efectiva, superando las limitaciones que todos vemos en sistemas como Transmilenio, que bueno, aunque ha sido valioso, está claro que no fue diseñado para la articulación regional que hoy es indispensable. Estos proyectos son clave además para reducir la desigualdad territorial, conectando zonas de crecimiento acelerado como Soacha, por ejemplo, con oportunidades y servicios. Y ojo, no estamos improvisando, hay ejemplos de éxito, ¿no? Como el Metro de Medellín, que Alberti y sus colegas citan como transformador. La propuesta que analizamos, además, se apoya en una planificación que busca ser rigurosa, Contempla alianzas internacionales estratégicas como las que se exploran en el marco del programa Horizonte Europa, eso lo detalla la tabla 2 del estudio, y busca incorporar innovaciones científicas como las que propone Avalos, Alomino y Muñoz para un diseño vial más seguro, más eficiente. En esencia, se trata de construir esa columna vertebral que hoy le falta a la región para mover a millones de personas de forma sostenible. Entiendo perfectamente la lógica de la escala, de verdad, pero mi perspectiva es un poco diferente. Enfocar la inversión y todo el discurso, principalmente en megaproyectos que van a tardar años, si no décadas, en materializarse, bueno, corremos el riesgo de normalizar la crisis profunda que estamos viviendo hoy. El sistema actual está fallando y está fallando gravemente. Transmilenio, a pesar de tener sus carriles exclusivos, vive una realidad de congestión severa. La figura 1 del estudio y sobre todo las voces de los usuarios lo confirman. Describen viajes estresantes, agobiantes por el hacinamiento. La calidad del servicio, pues, a menudo es deficiente. ¿Y la seguridad? Bueno, la seguridad es una preocupación constante que afecta la vida diaria de miles de personas. No podemos simplemente esperar a que llegue el metro para sentirnos seguras. Además, hay una falta de atención crítica a la infraestructura que ya existe. Estudios como los de Crespo, Bautista y sus colegas evidencian serias deficiencias en la red de ciclovías. Falta de mantenimiento, discontinuidad, inseguridad.
Esto, pues, desincentiva un modo de transporte sostenible y afecta directamente a quienes ya lo usan. Y la seguridad va más allá. La investigación de Flores, Martínez y Fariña señala la insuficiencia del control delincuencial en el transporte y en el espacio público en general. Es urgente, además, aplicar una perspectiva de género real ahora, como reclaman Ferniza y Soto o González y Chetailo, reconociendo y abordando las vulnerabilidades específicas que enfrentamos las mujeres en nuestros desplazamientos diarios. ¿Y qué me dices del auge de las motocicletas? Autores como Coduti, Herrera y Ortiz nos recuerdan que no es solo un tema cultural, sino una respuesta adaptativa a la ineficiencia, al costo y a la inseguridad del transporte público. Necesita gestión inteligente, regulación y seguridad, no estigmatización. La planificación, como sugieren Páez o Ramírez y su equipo, debe ir más allá del diagnóstico técnico. Necesita incorporar la participación ciudadana activa para codiseñar soluciones que respondan a necesidades reales, evitando esa debilidad institucional que Zúñiga critica en otros contextos como Loja. La fragilidad de todo el sistema quedó expuesta con eventos como el cierre de la vía al llano, que como analizan Pulso y Valle y otros, generan pérdidas económicas y sociales enormes. Necesitamos construir resiliencia ahora. Por eso creo que optimizar, asegurar y mantener lo que tenemos podría ser más efectivo y sobre todo más equitativo a corto y medio plazo. Comprendo perfectamente la urgencia de resolver los problemas cotidianos. Sin embargo, sostengo que muchos de esos problemas, la congestión en Transmilenio, la presión sobre las vías, incluso parte de la inseguridad que se deriva del caos, son en realidad síntomas de una causa más profunda, la falta de una red de transporte masivo de escala regional. Los megaproyectos no son solo infraestructura para un futuro lejano, son la creación activa de esa estructura fundamental que hoy simplemente no existe. Representan un salto cualitativo en la capacidad de mover a los millones que se desplazan diariamente entre Bogotá y los municipios circundantes. El ejemplo de Medellín, que está documentado por Alberti, no es menor. Demuestra cómo una inversión estratégica de este tipo puede reconfigurar positivamente una ciudad y su área metropolitana. Estos proyectos, atacan la raíz del problema, la falta de capacidad masiva, rápida y eficiente. Además, la propuesta que consideramos no ignora la calidad. Se apoya en conocimiento técnico sólido, como el trabajo de Ábalos, Palomino y Muñoz sobre diseño vial preventivo, que incorpora materiales innovadores y tecnologías avanzadas para mejorar la seguridad desde la concepción misma del proyecto. Y busca asegurar viabilidad técnica y financiera a través de alianzas estratégicas como las que se mencionan en la tabla 2, vinculadas a programas como Horizonte Europa. No se trata de elegir entre arreglar el presente o construir el futuro, sino de entender que construir ese futuro estructurado es la forma más efectiva de superar las limitaciones estructurales que hoy nos ahogan. Entiendo esa lógica, pero permíteme ofrecer otra perspectiva. A ver, ¿de qué nos sirve diseñar una columna vertebral para el futuro si el cuerpo actual está sufriendo un colapso funcional en muchas de sus partes? La inversión que requieren estos megaproyectos es astronómica. El documento base habla de fases que suman unos 162.000 millones de euros y los tiempos de ejecución son inevitablemente largos. Mientras tanto, la realidad diaria para millones en Transmilenio es de hacinamiento, de incomodidad, como refleja la figura 1 y confirman las encuestas de percepción. La falta de mantenimiento adecuado de las ciclovías, como documentan Crespo o Bautista, no es un problema menor, es una barrera real para la movilidad sostenible hoy. La inseguridad rampante, analizada por Flores y Martínez, requiere acción y recursos ahora mismo. No podemos basarnos en promesas futuras. Además, existe un riesgo real y lo advierten autores como Espinosa, Flores y Guevara, o Denbix y Ro en otros contextos, de que estos grandes proyectos, si no se diseñan con una integración territorial y social extremadamente cuidadosa, terminen generando nuevas fragmentaciones o simplemente no respondan a las necesidades locales específicas. Y la fragilidad del sistema ante imprevistos como el cierre de la vía al llano que analizó Pulso, nos grita que necesitamos invertir en resiliencia inmediata, en optimizar lo existente y en tener alternativas funcionales, no solo apostar todo a soluciones que estarán listas con suerte en 1 o 2 décadas.
La experiencia de Lima, donde según Robert y colegas persiste una alta insatisfacción con el transporte público a pesar de las reformas, debería servirnos como una llamada a la cautela, ¿no crees? Es un punto válido, claro que sí, aunque yo lo enfocaría distinto. Precisamente, los megaproyectos modernos, los bien concebidos, se piensan con la integración como eje central. No son sistemas aislados, o no deberían serlo. Contemplan desde el diseño nodos intermodales robustos que conecten con Transmilenio, con futuras ampliaciones de ciclorrutas, con el Sistema Integrado de Transporte Público, el CITP. La idea es crear una red, no islas. Ahora bien, la seguridad y el mantenimiento son cruciales. En eso estamos completamente de acuerdo. Nadie lo niega. Pero son desafíos de gestión y operación que deben y pueden abordarse en paralelo, fortaleciendo las capacidades institucionales que tenemos. Sin embargo, insisto, la falta de una red masiva regional es un problema estructural. Es como un techo que limita la capacidad y la eficiencia de todo el sistema, por muy bien que gestionemos lo existente. Las nuevas tecnologías como las que menciona Ábalos y su equipo, hablamos de sensores, gestión inteligente de tráfico, materiales más seguros, más duraderos, se incorporan en estos nuevos diseños precisamente para mejorar la seguridad y la eficiencia desde el origen. Y respecto a la cultura de movilidad, como el uso masivo de motocicletas que mencionabas, creo que en gran medida es una adaptación a la ausencia de alternativas mejores. Al ofrecer opciones de transporte masivo que sean rápidas, seguras, cómodas y predecibles, pues es razonable esperar que una parte significativa de esa demanda se traslade, induciendo un cambio cultural, sí, paulatino, hacia modos más sostenibles y eficientes para la ciudad en su conjunto. Con respeto, no me convence del todo ese argumento de esperar la adaptación cultural pasiva, mientras la infraestructura que usa la gente hoy sigue deteriorándose. La realidad actual es Transmilenio, con sus problemas. Son las ciclovías que existen y que necesitan mantenimiento urgente. Son las calles y avenidas donde conviven carros, buses, motos, un caos diario. Ignorar la necesidad imperiosa de mantener y asegurar estos espacios ahora, como demuestran estudios como los de Crespo sobre el impacto del mal estado de las ciclovías, o Fariña sobre cómo espacios bien iluminados y cuidados disuaden la delincuencia, es condenar a los usuarios actuales a condiciones precarias. La cultura de la moto, como bien señala Coduti, es una respuesta compleja a fallos sistémicos y a desigualdades. Necesita una gestión activa, inteligente y enfocada en la seguridad, por ejemplo, con las aplicaciones de geolocalización que proponen Herrera y colegas o las apps educativas sobre normas de tránsito de Ortiz. No podemos simplemente asumir que va a desaparecer mágicamente con la llegada de un metro. La seguridad vial en general exige atención constante, ya. Faust subraya la importancia de campañas de marketing social adaptadas localmente. Tinoco, Solís y Neira insisten en combinar la revisión técnica vehicular con la educación. Necesitamos puestos de atención inmediata vial que funcionen eficazmente, como argumentan Fernández y Luna, o Concha, para responder a lo que Fernández Benítez describe crudamente como una pandemia con cifras de guerra, refiriéndose a los accidentes de tráfico. Y la perspectiva de género analizada por Ferniza y Soto, o González y Quisitailo, debe integrarse en la operación y el diseño del sistema existente. No puede quedar como una promesa para los planos futuros. Hay que evaluar variables que hoy se pasan por alto en los manuales estándar, como advierten Muñoz y Ávila sobre las dinámicas reales de los ciclistas en la vía. Hay mucho por hacer ahora. Sí, pero es importante destacar que la propuesta que sirve de base a nuestra conversación no es un ejercicio improvisado, Se fundamenta en una metodología que busca ser sólida. Utiliza un enfoque cuantitativo con un número significativo de encuestas, 900, realizadas tanto en Bogotá como en los 20 municipios circundantes para entender las necesidades reales. Aplica el marco lógico, que es una herramienta estándar para la planificación y el seguimiento de proyectos, que asegura objetivos claros, medibles. También se apoya en la analítica de datos para informar las decisiones. Además, el documento reconoce la madurez técnica que ha alcanzado la administración distrital, por ejemplo, en su capacidad para ajustar rutas del CTP, del Sistema Integrado de Transporte Público, de forma ágil ante obras o cierres, lo cual demuestra una capacidad de planificación operativa que ya existe. Y la colaboración internacional que se detalla en la tabla 2, involucrando universidades y centros especializados, no es un detalle menor.
Busca incorporar las mejores prácticas globales y las lecciones aprendidas para asegurar que los megaproyectos sean técnicamente robustos, financieramente viables y sostenibles a largo plazo. Hay un respaldo técnico. Es una defensa sólida de la planificación técnica, sí, lo reconozco. Pero ¿se ha considerado suficientemente que esa planificación, por más rigurosa que sea en el papel, puede estrellarse contra la realidad si no va acompañada de una gobernanza metropolitana integrada y de una participación ciudadana realmente efectiva? Estudios como el de Zúñiga sobre Loja o el de Sobrino y Ugalde sobre la fragmentación institucional en México nos alertan sobre cómo la falta de coordinación entre entidades y niveles de gobierno es un obstáculo crónico para implementar políticas urbanas coherentes en nuestra región. ¿Cómo se planea evitar concretamente caer en esas trampas de fragmentación en un proyecto de esta escala metropolitana? ¿Cómo garantizamos que la arquitectura y el urbanismo asociados a estos megaproyectos, como critica Torrente en el caso chileno, realmente conecten con las necesidades cotidianas de la gente y no se conviertan en barreras o espacios desconectados? ¿Cómo integramos de forma significativa la percepción ciudadana sobre el bienestar y el acceso a oportunidades, que según Joaquín en su estudio sobre Atalaya, sí tiene una relación, aunque sea débil, con la infraestructura vial? Necesitamos, como proponen Ramírez, Ruiz y Gómez, ir más allá de las encuestas y combinar la ciencia de datos con mecanismos de participación ciudadana activa que permitan co-crear soluciones, no solo validar diagnósticos técnicos que ya vienen predefinidos. Además, aspectos clave para el buen funcionamiento diario, como las campañas de difusión preventiva que menciona Faust o la atención inmediata vial que proponen Fernández y Luna y Concha, dependen críticamente de la capacidad de gestión y la fortaleza institucional actuales, no solo de los planes futuros. Bueno, para concluir, reafirmo mi posición. Dada la escala metropolitana y la complejidad de la movilidad en la región de Bogotá, los megaproyectos de transporte masivo no son simplemente una opción entre varias. Son, a mi juicio, una condición indispensable para lograr una transformación estructural profunda y duradera. Representan la única vía realista para crear la capacidad y la articulación regional que se necesitan desesperadamente para, superar el caos actual, reducir las profundas desigualdades territoriales y construir un futuro más sostenible. Operación deficiente, el mantenimiento inadecuado de vías y ciclovías, la grave inseguridad que requiere, insisto, una mirada específica de género y la necesidad de integrar inteligentemente todos los modos de transporte, incluyendo las motocicletas como una realidad adaptativa, no como un problema a erradicar. Priorizar un enfoque integrado, participativo, centrado en la resiliencia y la optimización del sistema existente, o al menos desarrollarlo en estricto paralelo y con igual énfasis financiero y político que cualquier megaproyecto. Creo que es fundamental si queremos lograr mejoras tangibles y equitativas en la calidad de vida de los ciudadanos ahora, no solo en un futuro que a veces parece incierto. Queda claro que la solución ideal probablemente exija una combinación inteligente de ambas visiones, sí. Sin embargo, este intercambio evidencia que el debate sobre dónde poner el énfasis, cómo secuenciar las inversiones y, crucialmente, cómo asegurar una integración real y efectiva entre la nueva infraestructura y la red existente, sigue siendo un desafío central y está lejos de tener una respuesta simple. Exactamente. El reto de la movilidad en una ciudad-región como Bogotá es increíblemente complejo. Tiene dimensiones técnicas, sociales, económicas y culturales que están profundamente entrelazadas. El material fuente que hemos utilizado hoy ofrece, la verdad, una gran riqueza de datos y análisis para quien desee profundizar en estas complejidades. Agradecemos su compañía en De Debate y esperamos que esta exposición de perspectivas les invite a reflexionar sobre el mejor camino a seguir.